Hola jóvenes, nos encontramos en la clase de Administración General con el tema de desarrollo de la producción. Retomando un poco, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este punto? Es cómo se hacen las cosas en la empresa. En este caso, cómo se hace ese producto o servicio que vamos a ofrecer, cómo se realiza la producción. En algún punto hemos comentado en clases la cuestión de un proyecto de frutas, en el cual, bueno, va desde la producción, cómo vamos a partir cada una de las piezas de fruta, que cómo se va a integrar dentro del domo de plástico, que es el cuadrito del plástico, en qué instalaciones se va a hacer, cuáles son los equipos, etapas de fabricación, va desde el punto de la compra de la mercancía, el lavado de la fruta, posteriormente el secado, la refrigeración, el cortado de la fruta, la colocación de la fruta en el domo. Ahora sí que ya entra el diseño, ¿qué va primero, el mango o la papaya? Posteriormente, cómo se va a hacer el desarrollo integral de lo que es la miel, la granola, la crema o chispitas ahí de colores o sabores, ¿no? Bueno, soluciones que se han puesto en marcha. Por ejemplo, ¿qué sucede si, por ejemplo, nos quedan los domos de fruta? Porque, bueno, pues nosotros pensamos que íbamos a vender muchísima fruta, pero resulta que pues eh, pues no nos se nos vendió la fruta. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar afuera o la vamos a dejar o la vamos a ingresar a lo mejor en el refri? A lo mejor y la vamos a sacar de los domos y al día siguiente los volvemos a volver a colocar en el domo. Bueno, esto parece como algo muy tonto, pero bueno, en el caso de este proyecto que están pretendiendo ustedes desarrollar, muchas veces hay gente que lo que hace es no meterlo al refrigerador por aquello de que la fruta suda y que el domo de alguna manera se ensucia. Pero bueno, también me ha tocado como experiencia que a lo mejor no lo meten, pero al día siguiente la fruta adquiere un sabor diferente. Y aunque a muchas personas no les gusta la fruta refrigerada, pues de verdad que muchos le agradecerán el hecho de que lo hayan refrigerado y no sea completamente fresca la fruta, a que la fruta haya quedado fuera y pues obviamente pues no esté en estado bien la fruta, puesto que ya se echó a perder, ¿no? Ok. Bueno, posteriormente pasamos a lo que son la estrategia de venta y mercadotecnia, que es explicar las características y servicios que vamos a dar. Este es un tipo por ejemplo, en el caso de lo que mencionan ustedes, que es un domo de fruta diferente a lo que se vende en cafetería, es explicar las características y servicios. Bueno, que esta es una fruta fresca, que a lo mejor la fruta es orgánica, que es fruta, eh, y con cuestiones de higiene altas, mm, que es como a la elección también puede ser que a lo mejor le demos a lo mejor un menú al cliente, pero también a lo mejor la opción de que el cliente defina qué es lo que quiera y no sea precisamente lo que nosotros le ofrecemos. La descripción detallada de la campaña publicitaria en medios, que eso es una de las cosas que ya medianamente hemos comentado, en el cual, por ejemplo, pudiera ser el pasar de salón en salón comunicando a los compañeros, primeramente, que vamos a vender este tipo de productos. Segundo punto, generar lo que son tipo menú, con diferentes formas. En algunos a lo mejor llevan solamente frutas, otros llevan una combinación de fruta con verdura, otras posiblemente llevan pedazos de pollo a la plancha, eh, o a lo mejor una integración de semillas, una cuestión de yogur o una cuestión de yogur natural, ¿no? Ok, eso puede ser, otra también puede ser la entrega de este de folletitos o trípticos de nuestros menús, o también puede ser hasta el colocar algunos carteles en algunas partes de la institución
o cuadras a la redonda en caso de que se quiera incrementar la demanda del producto y aumentar también el mercado meta. Que bueno, en este caso nada más estábamos comentándolos como que el mercado meta iba a estar centrado exclusivamente dentro de la institución a manera de no generar complicaciones tanto para ustedes como estudiantes como para a lo mejor salir y poder distribuir a las afueras, porque bueno, son estudiantes. Contextualizar si existirá una fuerza de ventas. En este sentido, hay que identificar, por ejemplo, si habrá una fuerza de ventas, que significa que es la fuerza de ventas normalmente es ir a tocar, ir a visitar a posibles clientes, que es ir a lo mejor en este caso, que antes de que saliera el momento del receso, a lo mejor ir a tocarle a los grupos y preguntarles a cada uno de esos grupos cuántos van a querer un domo de fruta. Y entonces de esa manera tomar anotación, ¿no? Bueno, es que en el grupo de psicología quieren 2 domos con fruta y 2 domos con una combinación de frutas y verduras y un domo combinado con piezas de pollo, por ejemplo, ¿no? Ok, y eso sería todos los días, y eso sería la fuerza de ventas que nos iría a identificar cuántos domos al final vamos a necesitar a la hora del receso. Representantes independientes de ventas, bueno, que a lo mejor tuviéramos dentro del área de la cafetería, que obviamente sabemos que son particulares, que nos anoten cuántos domos van a querer, y a lo mejor de esa manera concentrar ventas independientes de la hora del receso. Bueno, tenemos también la parte de mercadotecnia directa, que es mandarles correos electrónicos o en su defecto mandarles un mensaje vía a lo mejor a los grupos de jefes de grupos. Y telemarketing sería tener a lo mejor el acceso a la cuestión de teléfonos y mandarles mensajes o hablarles por teléfonos directamente, ¿no? Pero bueno, eso estamos hablando de una estrategia de marketing, de ventas y mercadotecnia muy independiente que sería como para otro tipo de servicios, ¿no? Ok, bueno. Luego tenemos lo que es la dirección. Identificar quién manda en la empresa, la descripción de los directivos, las responsabilidades de cada uno, la experiencia y los sueldos y bonos. En esta parte comentaba yo la parte de los organigramas, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, en el cual, por ejemplo, ¿quién manda? Dentro del grupo existen 3 compañeros. Y dentro de estos tres compañeros, ¿quién va a ser el que va a dirigir todo? Independiente, y bueno, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno? A lo mejor alguien va a realizar las compras y otro va a realizar las ventas. Y ese de las ventas también se va a encargar posiblemente del área de mercadotecnia. Y posiblemente el que realiza las compras va a tener la función de recuperar lo vendido y hacer la distribución de las finanzas. Ok. ¿Quién tiene mayor experiencia, por ejemplo, en la cuestión de ventas? Luego, ¿cuál va a ser los sueldos? No es lo mismo, quién va a realizar las compras, quién va a recuperar el dinero, y entonces es como vamos a dirigir. Aparentemente todos tienen el mismo rango, pero en este caso va a ser, bueno, a lo mejor alguno de los compañeros es un poquito más puntual, un poco más estructurado, y por ser un poco más puntual y más estructurado y responsable, le vamos a generar un bono de puntualidad. Entonces hay que considerar eso. En cuanto a las finanzas, tenemos la cuestión de flujo de efectivo, cuánto se necesita y cuándo y dónde se obtendrá. Entonces el flujo de efectivo nos va a llevar a identificar que cuando empecemos el negocio requeriremos un aproximado de 500 pesos, considerando la compra de domo, la compra de las frutas, cucharas o tenedores, servilletas, eh, accesorios para las frutas que son el yogur, la crema, o la miel y la granola, además de un poquito de publicidad a lo mejor para hacer lo que es el menú,
hacer carteles. ¿Y cuándo se necesita? Bueno, considerando la situación en la que nos encontramos, posiblemente se necesitaría para el día 20 de abril, que es cuando retornamos a clases, al menos hasta este momento. ¿Y de dónde se obtendrá? Bueno, se supone que son 3 compañeros y que los 3 compañeros serán socios, ¿no? Entonces, bueno, de esos 500 pesos que estoy simulando que va a ser lo que van a gastar, se dividiría entre los tres de tal manera que sumen esta cantidad. Bueno, luego tenemos el estado de resultados, el balance, las razones financieras, los presupuestos, el estado de flujo de efectivo y el punto de equilibrio, lo cual procedo a explicarles. El estado de resultados es de alguna manera lo que vamos a contemplar del 1 al 31 de enero del año en curso, en el cual vamos a tener, por ejemplo, lo que son las ventas, menos las devoluciones y rebajas sobre ventas. Pongámosle que tenemos ventas por 2.750 pesos, menos las devoluciones. De repente existe algún cliente que nos devuelve porque no le gustó el sabor, porque considera que no cumplimos con lo que nos pidió, o porque a lo mejor en un inicio de ventas, a manera de captar mayor cantidad de clientes, les realizamos al jefe de grupo o por mayoreo, digamos por volumen, que nos hayan comprado 10, les damos un precio diferente. Comentaban algo así como un precio de 35 o 40 pesos, y a lo mejor ya hacemos eso y los damos en 35 o 28 pesos, y entonces vamos a disminuir esa cantidad. Bueno, entonces ya que hicimos, por ejemplo, lo que fueron 2.750 de ventas, que fue del 1 al 31 de enero, tenemos una devolución de 750, lo cual nos va a generar algunas ventas netas por 2.000 pesos. Bueno, pero tenemos, sí, exactamente 2.000 pesos. Pero bueno, ¿cuánto realmente nos costó en ese mes comprar lo que habíamos mencionado anteriormente? La cuestión de los domos, la cuestión de, de las cucharas, servilletas y granola y todo esto. Entonces pongámosle que tenemos un costo de venta de 1.230 pesos, lo cual nos da una utilidad bruta de 770 pesos. Bueno, y posteriormente de esa utilidad bruta que tenemos gastos operativos, es decir, tenemos gastos como es la luz, el el agua, lo que es el celular, y pongámosle que en eso gastamos 600 pesos, lo cual nos da una utilidad neta o una utilidad real sobre esa cantidad de 170 pesos. Entonces, esto es un estado de resultados. Posteriormente tenemos lo que es un balance, y en este tenemos lo que son un balance que se cierra al 30. Bueno, normalmente le empezamos el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, pero también puede ser mensual. Entonces pongámosle que tenemos activos circulantes y activos fijos, pasivos circulantes y pasivos fijos. Entonces, en este caso mostramos lo que es una caja, que es decir, lo que tenemos en caja, o sea, de manera directa, que son 100 pesos. En banco tenemos 170. Tenemos una inversión de 100 pesos. Los clientes nos deben 500 pesos, en inventario tenemos 500 pesos, lo que nos da una suma de activos circulantes de 1.370 pesos. En cuanto pongámosle que tenemos una propiedad en la cual elaboramos esta cuestión de las frutas, por ejemplo, la cuestión de mobiliario o equipo, tenemos una suma de 5.100 pesos, que es una suma de activo fijo de 5.100. La suma total del activo nos da 6.470 pesos, y lo que tenemos en activo es, en proveedores tenemos 500, es decir, le debemos 500 pesos a los proveedores que nos surten las frutas. Las cuentas por pagar, tenemos ahí por ahí una deuda de 1.000 pesos, impuestos por pagar son 800, y la suma del pasivo nos da una suma de 2.300 pesos. El capital social, es decir, lo que por ejemplo decíamos de los 500 pesos, pongámosle que no son 500, son 3.000 pesos que en realidad invirtieron entre los
entre los accionistas, es decir, 1,000 por cada uno. La aportación de capital fue de 1,000 pesos y la utilidad del ejercicio, si no se acordarán por ahí, el estado de resultados nos daba que eran 170 pesos. La suma del capital es de 4,170 pesos, la suma de pasivo y capital es de 6,400 pesos, 470 pesos. Pero si nos damos cuenta como tal, nada más tenemos 2,300, lo cual podemos hacer es una cosa, es hacer una división, es decir, a ver, permítanme un momento, ya voy. Tenemos 6,470 menos 4,170. Es decir, realmente nuestro capital es de 2,300. Perdón, me equivoqué. Nuestra suma de activo es de 6,470, lo cual no podemos mover son 5,100 pesos. Realmente lo que tenemos en caja son 1,370 y nuestro pasivo es de 2,300. Es decir, que tenemos 4,170 como real capital, ¿no? Ok, bueno, posteriormente pasamos a explicar lo que son las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Las razones financieras son índices a través de los cuales se relacionan las diversas cuentas del balance que acabamos de mencionar con el fin de determinar la situación financiera de la empresa en cuanto a su posicionamiento en el mercado, desarrollo, utilidades, inversiones y clientes. Las más importantes son la prueba del ácido, la prueba de solvencia, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, la posición financiera, la razón de dependencia y la razón de eficiencia operativa. Bueno, ¿cómo vamos a sacar cada una de estas? La prueba del ácido, es el activo inmediato entre el pasivo circulante. En este caso tenemos un ejemplo que nos muestra que el activo inmediato es de 870 entre el pasivo circulante que es de 500, lo cual nos da 1.74. Es decir, que la empresa tiene 1.74 por cada peso de pasivo circulante, lo cual nos pudiera decir que tenemos 74 centavos como solvencia satisfactoria. Posteriormente tenemos la prueba de solvencia, en la cual sale del activo circulante entre el pasivo circulante, es decir, 1,370 pesos entre 500 nos da igual a 2.74, es decir, que se dispone de 2.2 pesos con 74 centavos del activo circulante para hacer el pago de cada peso del pasivo circulante. Posteriormente le tenemos la rotación de cuentas por cobrar, es decir, las ventas entre los clientes. En ventas tenemos 2,000 y en clientes tenemos 500 pesos, lo cual nos generan 4 pesos. Significa las veces que el saldo a cargo del cliente se va a recuperar durante el ejercicio. En este caso, significa que se va a recuperar 4 veces. Se utiliza para apreciar la eficiencia en el manejo del capital invertido en clientes. Es decir, 4 veces lo vamos a recuperar. Posteriormente tenemos la rotación de inventarios, que es las ventas netas, que son de 2,000 pesos entre los inventarios, que son de 500 pesos, lo cual equivale a 4 pesos. En este caso significa que por cada peso invertido en inventario se vendieron 4 y la inversión total se ha transformado 4 veces en efectivo de saldos a clientes. Posteriormente tenemos la posición financiera, que es el capital contable, que es de 4,170, entre el activo fijo, que es de 5,000, es decir, igual a 0.83. Ese 83% del activo fijo
es inversión de capital contable, es decir, lo que los socios nos dieron, que corresponde a los dueños suministrar los elementos económicos. Tenemos la razón de dependencia, que son las ventas netas entre el activo fijo. Las ventas netas fueron de 2,000 pesos entre el activo, entre el capi- entre el activo fijo, que son de 5,000, igual a 0,4. Por cada peso invertido en activo fijo, la empresa ha vendido 0,40. Se utiliza para determinar el exceso de inversión de activo o de insuficiencia de ventas. Luego tenemos la razón de eficiencia operativa, que son las ventas netas, que son de 2,000 pesos, entre el capital contable, que es de 4,170, lo cual nos da un 0,48 punto. Es una medida adecuada en el manejo de capital propio. Cuanto mayor es el volumen de operaciones que se hagan con un capital contable determinado, mayor es la habilidad de la administración. Posteriormente nos dedicamos a explicar lo que es el presupuesto. Los presupuestos nos sirven de alguna manera para poder planear, controlar los recursos financieros de las organizaciones mediante el cálculo de las futuras operaciones de cada área. Pongámosle que en cada área, por ejemplo, el área de mercadotecnias, necesita plantearnos un presupuesto sobre lo que va a gastar, por ejemplo, en cuanto al gasto de carteles. Entonces, ¿qué necesitamos? Es decir, bueno, vamos a imprimir 5 carteles y esos carteles, su diseño nos va a costar 1,000 pesos, por ejemplo. Y, y el diseño solamente. Y la impresión de estos nos va a costar 350 pesos, ok. Llevamos 1,350 ahí, ok. Bueno, eso solamente fue el área de mercadotecnia. Nos hace falta el presupuesto de compras. Planteemos que vamos a manejar 5 frutas: papaya, naranja, fresas, uvas y kiwis. Ok, ¿cuánto nos cuesta comprar cada una de ellas? Ok, aparte la área de compras nos necesita indicar cuánto va a comprar de servilletas. En este caso, pongámosle un paquete de 500 piezas, nos cuesta algo así, de 400, perdón, nos cuesta entre 23 y 32 pesos. Ok, ¿cuántas cucharas necesitamos o tenedores? ¿Cuántos domos necesitamos y cuánto nos va a costar? Entonces el área de compras necesita indicarnos estos para planear y controlar. Por ejemplo, esas 500 servilletas se supone que nos debe de dar un soporte para atender al menos unos 400 o 200 domos, considerando ahí un desgaste, pongámosle en cuanto a servilletas, de que cada cliente le proporcionemos 2 servilletas. Entonces significa que solamente nos va a soportar 200 domos. Y los 200 domos no podrían ser más, porque un domo se supone que no lo vamos a estropear, entonces no tiene por qué quebrarse y el cliente pedirnos un domo doble, ¿no? Okay. Entonces nos permite examinar las funciones financieras a un año. Bueno, esto puede ser a un año dividido en trimestres o meses para ser más exactos. Entonces, ¿cuántos domos necesitamos por mes? ¿Cuántas servilletas vamos a ocupar por mes? ¿Cuántos tenedores? ¿Cuánta fruta vamos a necesitar? Presupuesto de ingresos y de egresos. En este caso ya nos permite identificar un presupuesto de ingresos. Por ejemplo, la producción. ¿Cuánta producción vamos a tener en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio? Por ejemplo, ventas en efectivo. Ok, ¿cuántas ventas nos van a pagar en efectivo? A lo mejor algunos alumnos digan, voy a hacerte un depósito, que obviamente es complicado, pero bueno, a lo mejor le damos crédito y nos hace el depósito por el pago de servicios por un mes. Cobro de cuentas por cobrar. En este caso, ¿cuánto vamos a cobrar por esas cuentas? Ventas de activos fijos. Pongámosle que vamos a vender uno de nuestros edificios. Rentas, por ejemplo, si vamos a rentar algún espacio de la escuela para que nos
para generar ventas, ¿no? Dividendos. Y el presupuesto de egresos, compras de equipos, ¿cuántos botes vamos a necesitar para almacenar la granola, la miel, los trastes para almacenar la fruta, refrigeradoras o cosas así, materias primas, asignación de recursos para sueldos? Son 3 compañeros, pero bueno, son 3 trabajadores y esos 3 trabajadores requieren que se les haga un pago. Diferentes tipos de gasto y costo. Por ejemplo, a lo mejor no se prevé que un día tengamos la venta de 40 domos y eso significa que vamos a tener que ir a las tienditas que están a la redonda y esto nos va a generar gastos no contemplados. Y costos, bueno, costos a lo mejor le vamos a tener que decir a un compañero de la escuela o a un docente que nos ayude a vender. Entonces, bueno, significará un costo por ahí. Pago a proveedores, bueno, tenemos que hacer pagos. Pago de impuestos, pongámosle que la institución nos quiera cobrar un impuesto de 50 pesos por día por estar realizando ventas dentro de la escuela. Intereses por préstamos, bueno, a lo mejor para iniciar el negocio no teníamos esos 500 pesos o esos 1000 pesos que vamos a invertir, entonces tuvimos que hacer por ahí un préstamo y bueno, tenemos que hacer quizás no el pago total del préstamo, pero sí los intereses del préstamo. Bueno, pasamos a lo que es el estado de flujo de efectivo. Reporte que reúne las fluctuaciones de ingreso y egresos de efectivo durante un periodo determinado. Puede ser por día, semanal, quincenal o mensual. Permite pronosticar las necesidades de efectivo en forma anticipada. Por ejemplo, tenemos saldo inicial de efectivo, tenemos 30 pesos más entradas, que son los cobros a clientes, pongámosle que fueron 180 pesos, igual al efectivo disponible, es decir, que el saldo inicial, que eran 30 pesos, más 180 nos da un total de 210 pesos, menos las salidas, que son las compras de contado que fueron de 70 pesos, más los pagos por realizar que fueron de 40, pasivos por realizar nos da la suma de 70 más 40, 110, lo cual entre lo que eran los 210, que era el efectivo disponible, menos el pasivo por realizar, que son 110, nos genera un saldo final en efectivo por 100 pesos. Luego tenemos lo que es el punto de equilibrio. Esta herramienta nos establece el punto de venta y productos terminados que se deben fabricar para que no se presenten pérdidas ni ganancias. El punto exacto de producción, es decir, vendemos sí, pero no generamos pérdidas, que significaría algo así como generar producción de más y que de alguna manera no se venda y que obviamente pues nadie quiere tener pérdidas. Pongámosle que no ganamos, pero tampoco perdimos, ¿no? Algo así. Entonces se considera un volumen de ventas en unidades, precio de venta por unidad, costo fijo de operación por periodo y costo variable de operación por unidad, lo cual nos lleva a generar la siguiente fórmula. Las unidades se van a constituir por X. El costo fijo de operación por periodo como una F, costo variable de operación por una B. Entonces tenemos que los costos fijos entre los costos variables entre las ventas y vamos a colocar el siguiente encuadre, la siguiente gráfica, en el cual tenemos, por ejemplo, que si vendemos 2 piezas a 1.5 personas, obviamente tenemos una pérdida potencial, pero si llegamos a una venta de 3 productos a 3 personas, nos genera un punto de equilibrio. Si llegamos a una venta de, por ejemplo, de 6 entre 7, llegamos a un punto de ganancia entre los costos variables, los cuales nos da un costo total, que eso serían los costos de ventas y los costos fijos. Bueno, posteriormente pasamos a indicar lo que es la financiación, que son los posibles inversores
y qué aportación de capital se necesita, que anteriormente mencionábamos, que en este caso se supone que son 3 inversores, que son los 3 estudiantes que tenemos en clases. ¿Qué aportación de capital se necesita? Aparentemente hablábamos de 500 pesos entre los tres, pero bueno, pudiera ser que a lo mejor sea 500 pesos por cada uno. Entonces, en este caso vamos a elaborar lo que es un acta constitutiva en el cual vamos a hablar esto lo debimos de ver en la asignatura de Derecho Mercantil, en el cual se deben de ver los tipos de, de sociedades que existen y el cómo va a elaborarse el acta constitutiva, en el cual vienen los nombres, la dirección, edad, el tipo de sociedad, y el monto que cada una de las personas va a elaborar, así como las condiciones que van a llevar a la finalización de dicha sociedad, ya sea al momento del quiebra, al tiempo de que alguna de las partes decida vender su parte proporcional de las acciones, eh, o sencillamente decidan finalizar. Y entonces lo que pudiéramos hacer es que todo lo que tienen por ejemplo, mobiliario, equipo, que son los trastos, herramientas de trabajo, se las dividan de manera proporcional o en su defecto, a lo mejor alguno de ustedes decida a comprar asumir el costo de lo que costó y sacando el costo y sacando lo que es el efectivo, lo que haríamos es repartirlo con las otras dos partes. Las generalidades de un plan de negocios representan que deben ocuparse un aproximado de 30 páginas para explicar eso. Se debe dar a leer a varias personas, esto con el fin de que estas personas nos hagan ver a lo mejor algunos puntos que nosotros consideramos, anotamos, y que no fuimos lo suficientemente buenos para redactar. Entonces estas personas nos indiquen, a lo mejor que nos digan que en el presupuesto estamos mal, que en la acta estamos mal. ¿Para qué? Porque de esta manera podemos identificar los errores. Recordemos que un plan de negocios se debe ir ajustando en la medida de lo que vamos avanzando para que éste sea viable, porque si lo dejamos como un instrumento inamovible, pues obviamente va a llegar que a lo mejor, por ejemplo, en este momento que nos encontramos en una contingencia, la cantidad de pronóstico de ventas no va a ser realmente evidente. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas personas no van a querer comprar por el temor a a estar ante una situación que posiblemente nos lleve a una posible recesión económica, una cuestión a lo mejor de insalubridad de parte de nosotros porque no estamos de manera visible y a lo mejor solamente se hacen entregas. Entonces siempre vamos a tener esa parte de estar ajustándolos porque a lo mejor no hay frutas de temporada, porque a lo mejor la fruta se eleva de precio. Muchos de esos factores. Bueno, nos detenemos un momento. Bueno, retomando un poco de las acciones de mercadotecnia, las herramientas de planeación nos otorgan herramientas de planeación que permiten analizar el rendimiento del negocio, programas, análisis y estrategias de mercado. Esto mediante lo que son los sistemas de información de mercadotecnia o SIN, los pronósticos, la mezcla de la mercadotecnia con sus respectivas 4Ps, que es el producto, el precio, la plaza y la promoción, la investigación de mercados y el benchmarking. En este caso, vamos a hablar de lo que es los pronósticos. Estos se pueden clasificar en cualitativos, análisis de serie de tiempos, relaciones causales y de simulación. Dentro de los pronósticos cualitativos, los cualitativos obviamente son subjetivos, se basan en los juicios de cada profesional basados en estimados y opiniones. Por ejemplo, si en este momento me pidieran a mí hacer una cuestión subjetiva de acuerdo a las cualidades en el momento en que vivimos, obviamente que a mí me permite hacer un estimado, por ejemplo,
el hecho de que las ventas de cubrebocas están en gran incremento. Tenemos ya últimamente en los mercados una cuestión de cubrebocas clínicos o de laboratorio, en los cuales, por ejemplo, está plisado como por una máquina el cubreboca. Tenemos otro tipo de cubreboca que lo adquirimos en la ferretería, el N95, que es uno de los más recomendables, al menos en este momento en que vivimos, pero en realidad no es un cubreboca médico, sino que es usado para cuestiones de pintura en aerosol y de que al momento que realices esa actividad no, no ingrese ninguna partícula, por eso se pudiera decir que es el mejor. Pero también entramos en una dinámica que, bueno, eh, no sabría yo cómo decirlo, pero pues nos gusta el diseño, ¿no? Entonces muchas personas están haciendo la compra de cubrebocas con diseño de boquitas de Winnie Pooh, Minnie, Spider-Man, Batman y cosas así. Pero también están los que definitivamente sencillamente compran un cubreboca casero, o las familias han decidido, por ejemplo, dedicarse a vender cubrebocas en 4 pesos, que básicamente es irnos a un modatelas, comprar un metro de pellón azul o negro, comprar lo que es un hilo elástico, costurarlo a mano y venderlo. Y bueno, entonces ahorita, por ejemplo, un pronóstico cualitativo, a mí me diría que comprar un metro de pellón nos cuesta algo así como unos 20, 30 pesos aproximadamente. El metro, perdón, del hilo elástico, desconozco su precio, pero y pongámosle que necesitamos comprar un hilo para costurar, este, un hilo grande nos cuesta como 30, 40 pesos y unas agujas unos 10, 15 pesos, ¿no? Entonces nos lleva al ideal de que, por ejemplo, de un metro de pellón nos pudieran salir un aproximado de 40 o 100 piezas y vendidas en 4 pesos ya nos genera un resultado identificar más o menos, ¿no? Pero bueno, eso es un pronóstico cualitativo porque como tal no tengo una evidencia real, sino que simplemente estoy emitiendo un juicio de lo que considero que la gente está comprando. Son técnicas acumulativas. Por ejemplo, en este momento lo que más se está comprando es una cuestión de medicamentos, de ahí que, por ejemplo, podamos visitar a farmacias del ahorro y tiene un listado de los medicamentos que no está vendiendo más, que no, bueno, que sí está vendiendo, pero que no los está vendiendo de manera masiva, sino que está diciendo que por cada usuario que vaya a comprar va a vender cierta cantidad de piezas, de tal manera que no se genere un desabasto. Luego también tenemos los pronósticos cualitativos con investigación de mercados. En la investigación de mercados podemos ocupar lo que es la observación, los grupos de enfoque, las entrevistas a profundidad y las encuestas. Y bueno, también la parte de la simulación. Entonces, en esta parte, por ejemplo, lo que más se usa, pues obviamente es la cuestión de la observación mediante, por ejemplo, los consumidores misteriosos, que significa que mandamos a una persona a, a observar, por ejemplo, cómo es el servicio que nos proporciona, digámosle, Coffee Italia. En el Italian Coffee entramos en la dinámica en que, por ejemplo, algunos el servicio empieza a ser deficiente, quizás no está existiendo una supervisión por parte de la dirección, se observa mucha rotación de personal, muchas veces no atienden a las mesas, no entienden el concepto de que es una cafetería, que es decir, que ponen música a niveles altos, cuando, bueno, pongámosle que en una cafetería tendríamos que tener una música sutil. Ahí va, por ejemplo, en la parte de investigación de mercados, definir a quiénes nos vamos a dirigir. Entonces, por ejemplo, un Italian Coffee está muy enfocado, por ejemplo, para reuniones breves, en la cual llegas, comentas algo y ya.
Sin embargo, una cafetería como La Brújula eh, o Arabia tienen como un concepto diferente en el cual, por ejemplo, vas más con amigos y estás y vas y platicas un rato. A veces hay un fondo de música, liviano, tranquilo, pero básicamente eso es más para amigos. Mientras que el otro es más como de una cuestión como de negocios, una cuestión rápidamente como para sentar y cerrar un trato, ¿no? Bueno, y bueno, eso sería en la parte de observación, ¿no? Eso, digo, menciono este ejemplo que me ha sucedido y que he observado, ¿no? En ese tipo de establecimientos. Pero, por ejemplo, si colocamos dentro de investigación de mercado lo que son las encuestas, en las encuestas tenemos, por ejemplo, el hecho de elaborar un instrumento, que es decir, una encuesta con 10 preguntas, y por ejemplo en la parte de investigación de mercados, que es lo que de alguna manera estamos viendo, podemos clasificarlo en 4 puntos que son producto, precio, plaza y promoción. Y de esa manera podemos preguntarle a las personas qué buscan las personas en un café. ¿Le gustan los conceptos nuevos de café experimentales? Pongámosle café con canela, café con moca, café con Baileys. Bueno, eso sería con base al producto. Por ejemplo, ¿cómo lo quieres recibir? ¿Con un vaso desechable o con un vaso este, eco-friendly, ¿no? Bueno, en la plaza, ¿dónde quieres encontrar el lugar dónde quieres encontrar esta cafetería? ¿Quieres que sea movible, que esté fuera de las oficinas? ¿Quieres que sea solamente de entrega a oficinas? Ok, eso sería la plaza. El precio, ¿qué tipo de precio necesitas? Que claro, por ejemplo, si un consumidor nos va a decir que quiere un servicio de que el café esté en un envase eco-friendly, o sea, es decir, ecológico, significa que es un consumidor que está dispuesto a pagar un precio superior a un precio, por ejemplo, que nos encontramos en la calle, uno de estos negocios ambulantes con vasos desechables o con un vaso que se va a lavar y que prácticamente lo vas a consumir ahí, pues obviamente te lo encuentras en 10 o 15 pesos. Pero si es con una situación de un vaso especial, obviamente el precio se va a disparar a por lo menos unos 25 pesos o 30 pesos, ¿no? Ok, bueno, eso sería en cuanto al precio. Unos alumnos manifestaban, por ejemplo, lo que es si estarías dispuesto a pagar por un café refil. Bueno, yo no sabía que era un café refil. Bueno, un café refil es aquel en el que, por ejemplo, te sirven un extra de café cuando se acaba, ¿no? Entonces estás en el constante llenado de tu taza, ¿no? Y entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? ¿20, 25, 30 pesos? Ahora sí que entra la pregunta, ¿no? La parte de la promoción, cómo te gustaría saber de las promociones? ¿Qué tipo de promociones te gustaría? ¿El pago del 2 por 1, el 10% en la segunda compra, tarjetas de cliente frecuente? Que bueno, no sé si recuerden que les mostraba yo una tarjetita de unos raspados de Paradise Hawaii o algo así, que son un establecimiento que te dan una tarjetita que te van marcando por cada vez que le consumo y que significa que en la quinta compra que yo vaya se supone que me van a realizar un regalo de un raspado ahora sí que totalmente gratis, ¿no? Bueno, los grupos de consenso. En estos grupos de consenso entra la situación de... a ver, permítanme, ya voy. En... ya voy. Momento, ya estoy llegando. Es un intercambio libre en las juntas. La idea es que la discusión en grupo produzca mejores pronósticos que cualquier individuo. Los participantes pueden ser ejecutivos, vendedor
o clientes. Bueno, en este grupo de consenso obviamente es muy similar a lo que a lo mejor no les mencioné anteriormente, que entra también dentro de la investigación de mercado, es lo que es el mm, un grupo de enfoque, que quiere decir que reunimos a, por ejemplo, 10 personas relacionadas que tengan cierta edad, por ejemplo, de 15 a 20, pudiéramos hablar de madres jóvenes a las cuales vamos a comentar sobre qué buscan en un pañal. Bueno, seguramente las respuestas van a ser algo así como un precio accesible, ventas individuales del producto, que sea resistente, que sea durable, mm, que realmente tenga buen desempeño el producto. Bueno, y en cambio en el grupo de consenso, que es el que estamos tratando, en este ya hablamos de ejecutivos, vendedores o clientes, bueno, también entran los clientes, en el cual, por ejemplo, un ejecutivo, bueno, tiene una idea de lo que, por ejemplo, está sucediendo en cuanto a tendencias de pañales, que era más o menos lo que les comentaba. Los vendedores, bueno, los vendedores van, por ejemplo, pueden ser nuestros agentes de venta y ellos se van dando cuenta de, por ejemplo, qué es lo que tiene la competencia y también muchas veces escuchan al del establecimiento fijo y le dicen, no, mira, es que mira, ¿sabes qué? Este tipo de pañal, la verdad, no sé si es funcional porque por la verdad la gente no lo compra porque es muy caro, a lo mejor el formato del pañal es muy aburrido, no tiene diseño, cosas así. Y los clientes, bueno, los clientes son los que de alguna manera nos pueden decir con mayor certeza qué es lo que quieren. Bueno, la analogía histórica relaciona lo pronosticado con un artículo similar. Es importante al planear nuevos productos en los que las proyecciones se puedan derivar mediante el uso del historial de un producto similar. Por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de los hornos de microondas, existe el horno de microondas, ahora sí que el rectangular como cualquier casa normalmente lo tiene, pero también existe un horno de microondas que es, me parece que especial para calentar lo que son las pizzas. Y ese tiene como una forma entre, una combinación entre rectangular y redonda, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, un pronóstico, tratamos de hacer una analogía, bueno, me parece que un horno rectangular, pues es como que muy común comprarlo, tiene un buen alcance al momento de comprarlo. Y entonces nos pudiera decir que a lo mejor sí es equivalente un horno de ese tipo, ¿no? O sea, sin embargo, bueno, seamos realistas, ¿cuántas veces hemos visto un horno así? Al menos que tengas una pizzería y a lo mejor necesites calentar el producto, pero bueno. Luego tenemos, por ejemplo, otra analogía histórica. En la parte de los zapatos, em, la cuestión de los zapatos son tendencias que van y regresan cada 20 años. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado ver los zapatos de mi bisabuela que tenía mi familia guardada y son modelos que actualmente, y bueno, posteriormente se los vi a mi abuela y actualmente los he visto en las nuevas generaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los zapatos en esa época y actualmente? Es bueno, en algún momento, por ejemplo, muchos modelos de zapatos lo único que le ponen es, le cambian el color de la suela. Actualmente hay una alta tendencia de esos mismos zapatos, pero en colores dorados o en colores que normalmente el zapato era un instrumento que ocupas, pero que normalmente estaba visto o como previsualizado en color negro, ¿no? Que es como que lo que mayormente la gente compra por aquello de que, bueno, según esto el negro coordina con todo, pero ya actualmente ya no, ya entramos en la dinámica que si nos ponemos una ropa azul, los zapatos son azul, si la ropa es verde, los zapatos son verdes, y si te pones una blusa dorada, te pones unos zapatos dorados, ¿no? Bueno, entonces me imagino que han hecho esta parte de analogía en el cual retoman esos modelos. Bueno, el método Delfos. El método Delfos es un grupo de expertos que responde un cuestionario
Un moderador recopila los resultados y formula un cuestionario nuevo que se presenta al grupo. Por lo tanto, existe un proceso de aprendizaje para el grupo mientras recibe información nueva y no hay una cosa muy importante de este método es que no existe ninguna influencia por la presión del grupo o individuo dominantes. Un ejemplo del método Delfos es, por ejemplo, que le mandemos a cada alumno un cuestionario abierto, preguntándole, por ejemplo, qué opina de las asignaturas que ha tomado o de los temas que ha tomado. Y entonces, pero sin que tenga que evidenciar su nombre, su correo electrónico o su matrícula, ¿no? Y ese alumno nos regrese esa información, por ejemplo, pudiera ser jefes de grupo. Eh, Como no existe la presión de que te observen, pues obviamente las personas se sienten con la confianza de escribir y sin que y se sientan que van a ser criticados. Entonces eso permite fluir de alguna manera la información. Bueno, recopilada esa información se vuelve a someter sobre las principales opiniones otras nuevas preguntas y se vuelven a regresar hasta que se llega a un consenso. Al final, como no existe como la idea de que, es que lo pensó o lo dijo fulano, pues no va a haber una presión para definir quién tiene la razón o por qué se hizo o al echarle la culpa a alguien, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que son análisis de series. Con base en la idea de que el historial de los eventos a través del tiempo se puede utilizar para proyectar el futuro. Tenemos lo que es el promedio móvil simple, que es el cálculo de un periodo que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de estos. Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia. En este caso, tenemos un ejemplo de un pronóstico, un promedio móvil simple y marca 30 semanas. Luego, posteriormente, nos marca lo que es la demanda. Luego tenemos un pronóstico para 3 semanas y otro para 9 semanas. En el caso, por ejemplo, de la primera semana, de las 3 semanas, lo que vamos a hacer es la semana 1, 2, 3, hacemos la suma y esa suma se divide entre 3 porque estamos hablando de un pronóstico de 3 semanas. Posteriormente, para sacar los 1300, sacamos la semana 2, la 3 y la 4 y volvemos a hacer la división y nos va a generar esos resultados. Sucesivamente entramos en la dinámica de la 9 y así continuamos. Bueno, posteriormente muestro lo que es un ejemplo de una gráfica de lo que es el pronóstico de promedio móvil contra la demanda real. En este caso se marca, por ejemplo, lo que vimos en la gráfica que eran los 800, que esa es la demanda real en la semana 1. Y si nos damos cuenta, hasta acá se marca lo que es en forma punteada, en color gris, va lo que es la semana 3. Y es como se ve ese pronóstico proyectado. Posteriormente tenemos lo que es en rojo, lo que es un pronóstico para 9 semanas. Y ahí es como podemos analizar cómo va realmente la situación. Bueno, pasamos a lo que es un promedio móvil ponderado. Pongámosle de ejemplo, pongamos que un promedio móvil ponderado puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que los otros, según la experiencia. Entonces, un ejemplo es que una tienda departamental se da cuenta de que en un periodo de 4 meses el mejor pronóstico se deriva utilizando 40% de las ventas reales durante el mes más reciente 30 de 2 meses antes, 20% de 3 meses antes y 10% de hace 4 meses. Si las ventas reales fueron, por ejemplo, en el mes 1 las ventas fueron de 100, en el mes 2 de 90, en el mes 3 de 105 y en el mes 4 de 95. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el 40% entre el mes
más reciente, que fue el de 95. Ok, entonces es 0.40 por 95 más el porcentaje de 30 por 105, que fue lo del mes 3, más 0.20, que es el 20%, en el mes 2, que fue de 90, más el 10%, que es 1.10, por lo que se vendió en el mes 1. Bueno, entonces la suma de estos nos genera un 97.5% de ventas para el mes quinto. Posteriormente tenemos el pronóstico causal, que trata de entender el sistema subyacente y que rodea el elemento que se va a pronosticar. Por ejemplo, las ventas se pueden ver afectadas por la publicidad, la cantidad, la calidad y los competidores. Entonces podemos aplicar lo que son un análisis de regresión que ajusta que es similar al método de los mínimos cuadrados en la serie de tiempo, pero puede contener diversas variables. La variable es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos. Modelos económicos, que son intentos por describir algún sector de la economía mediante una serie de ecuaciones interdependientes. Los modelos de entrada y salida se enfocan en las ventas de cada industria a otros gobiernos y empresas. Indican los cambios en las ventas que una industria productora puede esperar debido a los cambios en las compras por parte de otra industria. Los principales indicadores estadísticas que se mueven en la misma dirección que la serie a pronosticar, pero antes que esta, con un incremento en el precio de la gasolina que indica una baja futura en la venta de autos grandes. Esa es una de las cuestiones que últimamente tenemos. Abiertamente se hablaba de que aquí en México tendríamos lo que es una recesión desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel, pero anteriormente, desde el 2018 más o menos, existe una guerra entre Estados Unidos y China, lo cual nos llevaba a que querían no cerrar las fronteras, y que de alguna manera nos llevó a cuestiones de guerras de precios, aranceles y cuestiones un poco complejas, y que bueno, de hecho hasta esta contingencia dan a entender que es un proceso equivalente a eso, ¿no? Entonces posiblemente, de hecho, si nos damos cuenta, el precio de la gasolina está bajando y no precisamente es un gane de la cuarta transformación. Pero también tenemos una problemática ante que el dólar está elevándose, y bueno, ya veremos cómo nos va, ¿no? Luego tenemos lo que son pronósticos de modelos de simulación, que son modelos dinámicos, casi siempre se realizan por computadora, permiten al encargado de las proyecciones hacer suposiciones acerca de las variables internas y el ambiente externo en el modelo. Bueno, en este tipo de cuestiones es muy similar a la cuestión de investigación de mercados por experimentación. En el caso, por ejemplo, que veamos los celulares han pasado por una evolución en la cual, por ejemplo, en el pasado eran, bueno, casi como los conocemos hoy en día, nada más que tenían lo que eran las teclas. Y bueno, en algún punto hay que ser realista, las teclas nos han llegado a estorbar, de hecho eran duras, no eran prácticas de manejar, o sea, si escribíamos un texto muy largo, obviamente nos dolía nuestro dedo, ¿no? Posteriormente los hicieron con tapita, me imagino con una idea de que no se marcara y cosas así. Y bueno, de hecho ya después sale lo que es el táctil, y a manera de considerar, por ejemplo, algunos consumidores le compran un teclado externo. Es una cosa rara porque ya muchos ya nos acostumbramos a lo táctil, ¿no? Pero bueno, sin embargo, ¿qué hacen Samsung? Samsung recientemente saca lo que es un teléfono que se dobla, y que bueno, a mi parecer no va a resultar, pero bueno, ya veremos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la persona se dedica a hacer un diseño dentro de la cuestión de diseño industrial, diseño de diseño industrial,
y empieza a elaborar esto a manera de no generar el prototipo y gastar en que a lo mejor no es funcional. Entonces de esta manera empieza a interactuar y ver, por ejemplo, muchos celulares en el pasado tenían un hoyito que le permitía a uno colocarle un listón y poderlo colgar, ¿no? Actualmente ya no está muy viable. De hecho, han salido, por ejemplo, fundas y fundas con lo que es un anillo, lo cual permite que de alguna manera cuando estamos acostados el celular no nos caiga sobre la cara. Sin embargo, siendo realistas y comprando una funda así, me enfrenté que, por ejemplo, bueno, el anillo al que le compré no era movible y de alguna manera te lastima el dedo. Entonces, este tipo de cuestiones se busca eliminar mediante modelos de simulación. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucedería con mi pronóstico si el precio aumentara un 10%? Me imagino que en ese caso, por ejemplo, Samsung tiene lo que es la gama A, que ha estado saliendo en los últimos momentos, desde la A10 a la 1070, y de repente hasta acá está sacando lo que es A10S, y pero también sacó algo así como A01, y así como que, caray, ¿esa cuál es? Y es una versión mucho más barata que la que está basada en la A10, ¿no? O la A10S, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería con mi pronóstico si el precio aumentara el 10%? Y en este caso me imagino que puso, ¿qué sucedería con mi pronóstico si el precio si el precio disminuyera un 10%? Y bueno, siendo realistas, esto, por ejemplo, en este caso de la empresa, pues le permite abrir su segmentación de mercado. ¿Por qué? Porque aplica tanto para los niveles menos pudientes como los más pudientes, porque ese celular cuesta algo así como 2.500 y, por ejemplo, un A80 cuesta algo así como 10.000 pesos, ¿no? Entonces tenemos un rango de 2.500, 2.800 a 10.000, 11.000 pesos. O claro, eso es hablando de, por ejemplo, de una línea de productos, porque si hablamos realmente de Samsung tiene ese celular, como también tiene lo que es la nueva versión de S10, lo cual nos lleva a tener una gama de productos que es el A01 con un precio de 2.500, 2.800 a un S o un Note de 34.000 pesos, ¿no? ¿Qué efecto tendría una recesión nacional leve sobre mi pronóstico? Bueno, me imagino que, por ejemplo, la situación de que, bueno, o sea, una persona me decía, vale más comprar 3 veces al año celular, y entonces compro cosas baratas porque pues eso me permite como estar en tendencia y así como que, bueno, es cierto, porque también siendo realistas existe mucho lo que es el robo de celulares, entonces tampoco te conviene tanto existe la cuestión de que roban muchos celulares, como la tendencia de los celulares está que mientras hoy sale un nuevo modelo, mañana sale otro nuevo modelo de celular que de alguna manera está mejor que el que compramos hoy, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que ver esa parte.